Bueno, el Señor Jesucristo les bendiga a todos ustedes, Dios los bendiga a todos. De verdad me place estar con ustedes en esta nueva conferencia y espero, mis hermanos, que ustedes le den me gusta a la conferencia. Estamos aquí, seguimos en San Cristóbal, Venezuela, aquí con nuestro pastor y amigo Mauro Sarmiento. Discúlpeme, hermano, porque la verdad que pues, el apellido no lo recuerdo, pero ya al menos recuerdo el nombre, ¿no? 8 días más, si se acuerda. Exactamente, este man sí le pegó donde era. Bueno, el hermano Mauro, vamos a tener una dinámica con él. Él nos va a hacer una pregunta, y importante pregunta. No se olvide, denle me gusta y compartan. Hermano Mauro, haga su pregunta, por favor. Durito para que lo escuchen acá. Bueno, mi hermano Alex, Dios te bendiga. Hermano Alex, pues la pregunta es, si una persona inconversa, y sea inconversa o sea trinitaria, puede recibir el Espíritu Santo sin ser bautizado en el nombre de Jesús. Bueno, ¿puede un trinitario, dualista, enoteísta, católico, un inconverso, recibir el Espíritu Santo? La respuesta es, a ver, ¿qué dicen los hermanos? ¿Qué dicen? La respuesta es sí y no. Pero ¿cómo vamos a analizar eso? Vamos a analizarlo desde el punto de vista bíblico. ¿Sí? Desde el punto de vista bíblico vamos a analizar, porque la Biblia dice que todo lo que hagamos tiene que ser en base a la Biblia. Todo lo que digamos tiene que ser en base a la Biblia. No podemos pensar más allá de lo que está escrito. No podemos, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Es decir, todo tiene que estar escrito. Entonces, ¿puede un trinitario, un dualista, un testigo de Jehová recibir el Espíritu Santo? Sí. Sí, un inconverso, sí, lo pueden recibir. Pero ojo, hoy hay un movimiento dentro de las iglesias, aún católicos, diciendo que reciben el Espíritu Santo. Y usted los ve y dicen que están recibiendo el Espíritu Santo, y usted ve los curas hablando en lenguas, y enseñan a la gente a hablar en lenguas, que hablen en lenguas. Los trinitarios también hacen lo mismo. ¿Será ese el Espíritu Santo? Vamos a ver por la Escritura que no todo el que dice que tiene el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Porque para recibir el Espíritu Santo, Jesús mismo lo dijo. Juan capítulo 7. Juan 7, Jesús dice estas palabras. Entonces, ese movimiento que dicen que reciben el Espíritu Santo, y ustedes las iglesias dicen, es que recibimos el Espíritu Santo. Si son trinitarios, creen en la Trinidad. Si son dualistas, creen en el dualismo. Si son católicos, pues aparte de creer en la Trinidad, también creen que María es Madre de Dios y que María es la Reina del Cielo y toda esa cantidad de cosas. Pero ¿qué dice la Biblia acerca del Espíritu Santo? Dice, en el último gran día de la fiesta, Juan capítulo 7, verso 37, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Observemos algo. Miremos que no todo el mundo que diga que está recibiendo el Espíritu Santo o que recibe el Espíritu Santo tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué? No, vaya, y yo lo espero aquí. Mientras tanto los hermanos me van diciendo allí, me van escribiendo a ver si es verdad que un trinitario que dice que pueda tener el Espíritu Santo, que hable en lenguas, usted lo ve hablando en lenguas y los ve haciendo clases de Espíritu Santo, ¿será que ese es el Espíritu Santo? ¿Será?
¿Qué opinan ustedes? A ver, entonces dice aquí, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. A ver, mis hermanos, díganme ustedes, ¿será que sí reciben el Espíritu Santo? ¿Ah? ¿Será? Bueno, no se olviden, vayan compartiendo la conferencia. Evidentemente, para que reciban el Espíritu Santo, pues tienen que cumplir esto. Dice el Señor, el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando Jesús dice esto, cuando el Señor dice esto, está demostrando quién es. Escuche bien, está demostrando quién es. Cuando Jesús dice esto, cuando Jesús dice estas palabras aquí de Juan 7, 37 y 38, está demostrando quién es. Está demostrando que Él es los ríos de agua viva, como dice ¿qué? La Escritura. Por eso dice él, el que crea en mí, como dice la Escritura. Vamos a leer algo acá. Aquí en el capítulo 4 de la carta, perdón, el Evangelio de Juan dice, Jesús le dice a la mujer samaritana, dame de beber. ¿No? La mujer samaritana le dice, ¿cómo tú siendo hombre judío me pides a mí de beber, viendo que yo soy samaritana? Jesús le dice, respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le dice, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en una fuente de agua que salta para vida eterna. Vamos a leer quién es la fuente de agua viva, que Jesús dice, el que crea en mí, como dice la Escritura. Solamente el que cree en Jesús, como dice la Escritura, recibe el verdadero Espíritu Santo. Salmo 42, leamos el verso 1 y 2. ¿Usted lo tiene allí? Salmo 42. Salmo 42. Sí, verso 1 y 2. Verso 1 y 2. ¿Puedo leer? Claro, léalo, por favor, durito para que lo escuchemos acá. Salmo 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, el Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de él, delante de Dios? Entonces, ¿quién es el agua viva? ¿Quién es? Recuerde que Jesús está diciendo, el que cree en mí, como dice la Escritura. Y la Escritura nos está diciendo que Jesús es el que da la fuente de agua viva, la fuente de agua que yo le daré, ¿no? Con eso está diciendo que Él es la fuente de agua de vida. ¿Quién es el agua viva entonces? ¿Quién es? Dios. ¿Cuál Dios? El Padre. El Padre. Con eso Jesús está diciendo que ¿quién es Él? ¿Qué está diciendo Jesús con eso? ¿Quién es Él? El Padre. El Padre. Sencillo. Sigamos leyendo. Vamos a seguir leyendo. Salmo 36, 9. Salmos 36, 9. Salmo 36, 9 dice, Sí. porque contigo está el manantial de la vida. Ajá. En tu luz veremos la luz. ¿De quién está hablando? El Padre. De Jehová, del Padre. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos luz.
Entonces el que no crea que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento, el único Dios, el Padre, ese no puede recibir el Espíritu Santo, como dice la Escritura. Porque la Biblia dice que Jesús, ¿quién es? El Espíritu. Segunda de Corintios 3:17 dice, el Señor es el Espíritu. Y por eso Jesús dice, el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán los ríos de agua viva. Entonces, un trinitario que usted lo ve y alegan y dicen que tiene el Espíritu Santo. Que nosotros sí tenemos el Espíritu Santo. Hombre, qué pena. No tienen el Espíritu Santo. Porque no creen en Jesús, como dice ¿qué? La Escritura. Y ese es un mandamiento, creer en Jesús, como dice la Escritura. Y aquí estamos viendo que Jesús es Jehová, el cual es el Padre. Dígame. Manuel, es que decir de ellos que tienen el Espíritu Santo es porque ellos dicen que dan fruto, o sea, que no toman, no fuman, ya no hacen nada indebido, entonces ese es el decir de que tienen el Espíritu Santo. Eso no es el fruto del Espíritu Santo. Ahora miramos, ahora respondemos a preguntas. Sigamos aquí. Vamos a seguir aquí. Vamos a leer Jeremías capítulo 2, por favor. Vamos a leer Jeremías 2. Aquí algo importante que dice aquí. Entonces Jesús dice que Él es el que da la fuente de agua de vida. Miremos quién es la fuente de agua de vida. Jeremías 2. Jeremías 2. Versículo. Jeremías 2:13. Jeremías 2:13. ¿Qué dice? Durito, por favor. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas y cisternas rotas que no retienen agua. ¿Quién está hablando? Jehová el Padre. Jehová, el cual es el Padre. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Quién lo dice? Verso 1. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así ha dicho Jehová. ¿Y quién es Jehová? El Padre. Jehová Hijo, Jehová Espíritu Santo, no hay un Jehová en tres personas, no lo hay. La Biblia me dice que Jehová, ¿quién es? El Padre. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Amén. El único Dios. Es más, Jeremías 10:6, léamelo por favor. ¿Qué dice allí? 16 dice, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. No hay semejante. Para los profetas Jehová es el único Dios, y Él es la fuente de agua viva. Y Jesús dice que Él es la fuente de agua viva, el que da la fuente de agua viva. ¿Sí observamos? ¿Y esa fuente de agua viva qué es? El Espíritu. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Observemos bien eso. Entonces pregunto, ¿puede un trinitario decir que tiene el Espíritu Santo? Y usted los ve y van y hacen cursos de hablar en lenguas y le enseñan a hablar en lenguas y hablan en lengua y hablan de que tienen el Espíritu Santo. Pero pregúnteles, para ustedes, ¿quién es Jesús? ¿Qué van a decir? El Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Entonces, ¿tendrán el Espíritu Santo? No. La respuesta es no. Y ahorita vamos a ver un texto en la segunda carta a los Corintios. Dice Isaías 35, 4 a 8. Vamos a leer Isaías del 35, 4 al 8. Dice que Dios derramaría de su Espíritu. Pero mire cómo dice de qué manera. Isaías 35 derramaría de esas fuentes de agua viva. Mire, hermanos, por favor, vayan dándole me gusta a la conferencia, vayan compartiendo, por favor. Importante, mire, es una buena charla que estamos teniendo en esta noche aquí en San Cristóbal. Hoy está haciendo calorcito, ¿no? Sí, señor. ¿Sí o no? Sí, señor. Isaías 35, 35, verso 4. Vamos hasta leer el verso 8. Déjeme lo leo. Dice, sígame en la lectura, por favor. Desearos de corazón apocado, esforzado, no temáis. Aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos,
los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en sus guaridas, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Mire, este camino, ¿sí?, es un camino de aguas. ¿Qué éramos? Esto era un lugar seco. Míreme bien, míreme. Esto era un lugar seco. ¿Hasta que vino quién? El Espíritu del Señor. Y dice, el lugar seco se convertirá ¿en qué? En estanque. El sequedad en manaderos de aguas. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios que vendría a salvarnos. ¿Y quién es ese? Jehová. ¿Y quién es Jehová para Isaías? El Padre. ¿Quién es ese que vino a salvarnos? Jesucristo es el mismo y único Dios. Entonces, la pregunta sería, entonces un trinitario que dice que tiene el Espíritu Santo, ¿de verdad lo tiene? La respuesta es no. Según la Biblia, no. Según esto, no. Porque no cree que Jesús es el Espíritu Santo. No lo cree. Y que es el único Dios manifestado en carne. Pablo dice algo por acá en la carta a los Corintios. Dice que nadie puede llamar a Jesucristo como Señor, si no es por qué, si no es por el Espíritu. ¿Y cuál Señor es Jesucristo? ¿Cuál Señor? La Biblia dice que es el Señor, como dijo el profeta Isaías. Aquí dice, 1 Corintios 12 dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ojo, cuando está diciendo que nadie puede llamar a Jesucristo Señor, está diciendo que es el Señor, como dijo el profeta Isaías. Recordemos, Juan capítulo 1, verso 19 al 23. A Juan se le pregunta, apunte por favor. Juan. Capítulo 1, es el contexto de lo que estamos viendo aquí en 1 Corintios 12. Juan 1. Juan capítulo 1, del verso 19 al 23. ¿Qué nos dice allá? ¿Qué nos dice? Que Juan dice, cuando le preguntan, ¿tú quién eres? Dice, él confesó y no negó y dijo, yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, yo no soy el profeta. Entonces le dicen, pues entonces dinos quién eres para que llevemos testimonio a los que nos enviaron. ¿El qué dice? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Amén. Y el Señor que dijo el profeta Isaías, ¿qué vendría? ¿Quién es? ¿Quién es? El Padre Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿quién es Jesús? El Padre. Entonces, en conclusión, ¿puede un trinitario recibir el Espíritu Santo? No. De esos que están por allí, que dicen que están llenos del Espíritu Santo y soplan y se caen y que ese es el Espíritu Santo, no. Eso no es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo dice que te guía, ¿qué? A toda verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que Dios es uno, único, solo, no hay otro además de él. Marcos 12, 28 al 32. No hay otro además de él. La verdad es que Dios fue manifestado en carne. Solamente hay un Dios, el Padre. La verdad es que Jesucristo es el único y verdadero Dios. Esa es la verdad. ¿Dónde, ese rato, dónde está eso? Te lo muestro, Isaías 43, verso 9 y 10. Y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Pero es para que, ¿qué? Me conozcan, crean y entiendan que yo soy Él. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Jehová, además de mí, no hay quien salve. ¿Sí o no? Sí, Señor. Entonces, ¿es verdad o no es verdad que Jesucristo es Dios, el mismo Dios manifestado en carne, el Padre?
Isaías 45, 14 y 15. Biblia Septuaginta al español. Le dicen al siervo, a ese hombre, Isaías lo ve y le dice: ciertamente en ti está Dios, y no hay otro Dios además de ti. Apunte allí, Isaías 45, 14 y 15, Biblia Septuaginta al español. 45. Sí, 14 y 15, Biblia Septuaginta al español. Para que lo busquen. ¿Qué le dice? Isaías lo ve y le dice: ciertamente en ti está Dios. Ve a ese hombre. Le dice: ciertamente en ti está Dios. Y Pablo, en base a esa escritura, dice: Dios estaba en Cristo. Pero era otro Dios, otra persona divina, no. Isaías mismo lo repite: verdaderamente tú eres Dios y no sabíamos, el Dios de Israel que salvas. Escuche bien: tú eres Dios y no sabíamos, el Dios de Israel que salvas. ¿Y quién es el Dios de Israel? Yahvé o Jehová, el cual es el único Dios. El cual es el Padre. Isaías 37, 16, apunte ahí, por favor. Isaías 37, 16. Isaías 63, 16. Isaías 64, 8. Entonces, la verdad es que solamente hay un Dios, un único Dios, y no hay otro además de él, y que ese Dios es Jesucristo, el cual es Dios manifestado en carne, Dios entre los hombres. Entonces, nadie puede llamar a Jesucristo Señor si no es por el Espíritu. ¿Pero cuál Señor? El único Dios. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, en base a esto, pues, ¿será que algún amigo trinitario del movimiento misionero mundial, de Bethesda, de aquí, Retorno de Cristo, de cualquiera de ellos, un dualista, un testigo de Jehová, un católico, ¿ya? Avivamiento de Venezuela, ¿será que reciben el verdadero Espíritu Santo? No, porque la Biblia dice, Pablo dice: el Señor es el Espíritu. Y dice aquí: por un solo Espíritu, capítulo 12, verso 13 de 1 de Corintios, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. ¿Cuál Espíritu? Pablo lo dice: el Señor es el Espíritu. 1 de Corintios 12, 13. ¿Por cuál Espíritu fuimos bautizados? Si solamente hay uno. Y Pablo dice: el Señor es el Espíritu. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. ¿Sí? Entonces ellos, hermano, no reciben el Espíritu Santo, porque la regla o el mandamiento es, el mandamiento es que tienen que creer en Jesús, como dice la Escritura. Ahora, para terminar este punto aquí, para terminar, el mismo Juan testifica quién es Jesús según la Escritura. Juan capítulo 12, verso 12 al 16. El mismo Juan lo testifica. ¿Quién es Jesús como dice la Escritura? ¿Quién es? Juan dice, ya para que lo tengan allí apuntadito, Juan dice, Juan 12, capítulo 12, el 12 al 16. Juan dice que Jesús es aquel que vendría montado sobre un pollino, hijo de animal de carga. Que eso se escribió acerca de él y se lo habían hecho. ¿Y quién es el que vendría montado sobre un pollino, hijo de animal de carga? Según el profeta. Zacarías 9:9, por favor, léamelo. Zacarías 9:9, ¿qué dice? Juan dice que Jesús es aquel de que habló el profeta eso. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. ¿Quién es ese según el verso 14? Que vendría así cabalgando sobre un pollino, hijo de animal de carga. Tu rey viene a ti. ¿Sí? ¿Quién es ese? El 14. El 14 dice: y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago. Y Jehová el Señor tocará trompeta e irá entre torbellinos
del astro. Y el verso 15 dice, Jehová el Señor los amparará. Y el verso 16 dice, ¿a qué vendría? Vendría a salvarnos. Entonces, ¿quién era el que vendría montado sobre un pollo y no iba al animal de carga? Jehová. Juan está diciendo que Jesús es el Señor, que el que crea que Jesús es aquel, como dice la Escritura, de su interior corren ríos de agua viva. Es decir, ese va a tener el Espíritu Santo. Pero el que no lo crea, no. Ese no tiene el Espíritu Santo. Qué pena me da. Así diga que es muy afable, tiene los frutos, que dejó de fumar, lo felicito. Pero no es el Espíritu Santo, muchacho. ¿No? Porque es un mandamiento del Señor Jesús. Tienen que creer en Él, como dice la Escritura, para que dentro de usted de verdad tenga un río de agua viva, que es el Espíritu. Juan capítulo 12, verso 39 al 41. Juan 12, 39 al 41. Allí Jesús dice, Juan dice que Jesús es aquel al que vio Isaías y habló acerca de él. Juan 12, 39 al 41. Jesús es aquel al que vio Isaías y habló acerca de él. ¿Quién es ese? ¿Quién es el que vio Isaías y habló acerca de él? ¿Quién es? Jehová el Padre. ¿No más? Sí, Señor. Jehová, el cual es el único Dios, el Padre. Es el que vio Isaías y habló acerca de él. El que dijo, al que vio, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías dijo que vio a Jehová. ¿Y Jehová quién es para Isaías? El único Dios, Isaías 37, 16. El único Jehová, Isaías 37, 20. Isaías 45, 5 y 6. Es el Padre, Isaías 63, 16, 64, 8. Es el que dijo que vendría el mismo siendo visto, Isaías 40. ¿Sí? Isaías 40, Isaías 35, 2 y 4. Isaías 33, 22. Dice allí que vendría a salvarnos. Entonces, ¿quién es Jesús? Como dice la Escritura, el único Dios, el Padre. El cual es ese Dios que es el Espíritu. Dios es Espíritu. Entonces, conclusión. Según lo que hemos estudiado, por favor, conclúyame. ¿Puede un trinitario, un dualista, un testigo de Jehová, un católico tener el verdadero Espíritu Santo? No, ¿Sí o no? No, Señor. Mientras no crea como dice la Escritura. ¿En quién? En Jesucristo como el único Dios verdadero. Y el cual es el Espíritu. Porque Dios es Espíritu. Amén. ¿No? Y Jesús mismo lo dijo en las cartas de Apocalipsis. El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 2, capítulo 3. Así firmaba el Señor como el Espíritu. Y solamente hay un Espíritu. Bueno, mis hermanos, ¿qué pasa? Pues que no han compartido, hermano. Vayan compartiendo, por favor. Ya vayan compartiendo. Está interesante esto. Ahora, dijimos al principio que era un sí y un no. Ya dijimos el no, ¿no? Sí, ¿Sí o no? Sí, ahora, recordemos que hay un sí. Sí lo pueden recibir, sí. Pero ojo, y les voy a decir esto. En Hechos capítulo 10 vemos a unas personas que se reunieron y antes de ser bautizadas recibieron el Espíritu Santo. Hechos 10. Analicemos cómo recibieron el Espíritu Santo. Recuerde que la orden es que hay que creer en Jesús como dice ¿qué? Y Pedro les confesó que Jesucristo es el que dice la Escritura. Hechos 10, 43. Pedro le dice que Jesús es aquel que habla las Escrituras. Mire lo que dice. De este dan testimonio todos los profetas, que todos aquellos que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Pregunto, ¿de quién hablan los profetas, señor Mauricio? Del único, de Jehová, el Padre. Es el que hablan los profetas. Entonces Pedro le está diciendo que Jesús es aquel del cual dan testimonio los profetas. Es lo mismo que dice Jesús, el que crea en mí, como dice la Escritura. ¿Sí o no? Pues Pedro está diciendo lo mismo. Recibirán perdón de pecados por su nombre. Y dice que Pedro, habiendo dicho esto, vino sobre los gentiles, se derramó el don del Espíritu Santo. Pregunto, ¿creyeron en Jesús como dice la Escritura? Obviamente, creyeron. Entonces una persona trinitaria sí puede recibir el Espíritu Santo. Si cree en Jesús como dice la Escritura, sí. Pero ¿qué pasa con esa persona?
La Biblia dice que el Espíritu lo lleva ¿a qué? A toda verdad. El Espíritu lo conduce a toda verdad. El Espíritu lo conduce a toda verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo, Sí. el único Dios, Jehová de los ejércitos. Que hay un solo Dios, que Dios no hay otro además de él, que Dios fue manifestado en carne y que Jesucristo es ese Dios, el Jehová del Antiguo Testamento. Único. Es el Espíritu lo lleva a decir o a confesar esa verdad. ¿Sí estamos de acuerdo? Amén. Entonces, cuando una persona, dice aquí el verso 13, el capítulo 16, verso 13 dice, de Juan, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad. ¿Quién es el Espíritu de verdad que guía a toda verdad? ¿Quién es? Primera de Juan, capítulo 5, verso 6. Léalo, Mauro, por favor. Capítulo 5, verso. Verso 6. Saludamos allí a Danilo José, Guanaga González, a Segundo Molina Calle, Mauricio Sarmiento también lo está viendo, Ariel Martínez, gracias señor Ariel Martínez, Guadalupe Flores, bueno, ahí saludamos a todos, Salvador Rayo Hernández, Díaz Yeshua, Rodrigo Semanate, bueno, van dejando ahí su saludo, por favor. ¿Qué dice Primera de Juan 5:6? ¿Quién es el Espíritu de verdad? Y este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Quién es la verdad? El Espíritu. ¿Quién es la verdad? El Padre, el único Dios verdadero. ¿Qué dice Jesús? ¿Yo soy qué? El camino, la verdad y la vida. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Jesús, yo soy la verdad. Y él dice, el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, ¿quién es la verdad? Jesús. Y el Espíritu, cuando venga el Espíritu de verdad, él los guiará a toda verdad. Entonces, si hay trinitarios, sí los hay, sí, que han recibido el Espíritu Santo, sí los hay. Pero ¿sabe qué pasa inmediatamente con ellos? ¿Sabe qué pasa? Inmediatamente se van de esas iglesias. ¿Por qué? Porque conocen la verdad y la verdad los hace libres y saben que están en una mentira. Entonces, cuando reciben de verdad el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo los lleva a toda verdad. Capítulo 14 de Juan, verso 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, miremos quién es el Espíritu, el Consolador. Juan 14, 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Pregunta, ¿quién era el que vivía con ellos, que ellos conocían? Mauro. Jesucristo. Él es la verdad, él es la verdad. Vosotros le conocéis porque vive con ustedes, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Vamos a ver quién es el que estaría en ellos. Verso 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Yo. Y resulta que el Espíritu de verdad es el que estaría en ellos. Y ellos lo conocían. Y Jesús les aclara, yo en vosotros. Entonces, cuando una persona trinitaria recibe el verdadero Espíritu Santo, abandona eso. Se va. Un dualista recibe el verdadero Espíritu Santo, se va. Se va. ¿Por qué? Porque el Espíritu, el cual es la verdad, el cual es Jesús, lo conduce a toda ¿qué? Le revela toda verdad. Le abre las Escrituras. Pero como ellos no abren el corazón para recibir la verdad, se va. ¿Se va de dónde? De ellos. Claro, se va. Se va. Se va. Yo conozco casos en República Dominicana hay un muchacho que él
en su afán de buscar, recibió esta revelación tan grande y ha comenzado a predicar a la gente de su iglesia, y la gente de su iglesia lo tiene, sí, y el pastor también lo tiene, pero él sintió que tiene que llevarles la verdad, porque ¿dónde estaba? En una mentira, y el Señor le reveló esta verdad, porque el Espíritu conduce a la verdad. Esa es la obra del Espíritu, Jesús en nosotros. Entonces, el trinitario que andan por ahí, que dice que clases de lenguas y no sé qué, y van y pagan plata porque las clases con el Espíritu Santo, encuentro con el Espíritu Santo, hombre, no, si no creen que Jesucristo es el único Dios, no tienen el verdadero Espíritu Santo. Esos son lenguas maquinadas, lenguas enseñadas, y ojo, y hay algunos que tienen hasta lengua de demonios, algunos. Sí, porque si no confiesa que Jesucristo es el único Dios, si no confiesa que Jesucristo es Dios manifestado en carne, como dice la Escritura, eso no es de Dios. Porque nadie puede llamar a Jesucristo Señor si no le es dado por ¿quién? Por el Espíritu Santo. ¿No? ¿Y cuál Señor? Pues el único que hay, el único Dios. Pablo por el Espíritu llamó a Jesucristo Señor. ¿Cómo lo llamó? 2 Corintios 6:16. Mire, Pablo por el Espíritu llama a Jesucristo Señor. ¿Pero cuál Señor? 2 Corintios 6:16 dice. Léalo, por favor, Mauro. 2 Corintios 6:16. Vamos a leerlo. Dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ajá. Porque vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hágame un paréntesis allí. Vosotros sois templo del Dios viviente. ¿Y somos templo de qué? Del Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Y quién es el Dios viviente? Primera de Timoteo 4:10. Con esto nos está demostrando Pablo, que Jesús es el Espíritu. Otro texto. Jesús es el Espíritu. Entonces somos templo del Dios viviente. Y nosotros somos templo del Espíritu Santo, según Primera de Corintios 6. Pero ¿qué dice Pablo? Que somos templos del Dios viviente. ¿Quién es el Dios viviente? Primera de Timoteo 4:10. Léalo allí y me dice quién es el Dios viviente. No se vaya, póngale el dedito allí. 4:10. Póngale el dedito allí y me dice quién es el Dios viviente. Amén. Pero póngale el dedito allí y no se vaya a ir, que todavía no hemos leído todo el capítulo. Ok. No hemos leído todo el verso. Me fui muy bien. Ya. Pero está en Biblia virtual. Listo. ¿Qué dice allí? Durito, por favor, para que la oigan. Seguimos leyendo el verso 16, 17. ¿sí? No, bueno, yo voy a leer 1 Timoteo 4:10. Déjenme, yo lo leo. Sí. Dice que nosotros esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de los hombres. 1 Timoteo 4:10 dice, vamos a leerlo. Dice: por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Quién es el Salvador? Jesucristo. Él es el Dios viviente y somos templo de Él. Oye, somos templo. Entonces, ¿qué indica eso? Que Jesucristo es el Espíritu Santo, del cual somos templo. Pero siga, mire cómo llama Pablo allá. Jesucristo lo llama el Espíritu, lo llama el Señor, pero mire cuál Señor lo llama. Léalo, por favor, duro. El 17, ¿sí? Sí. Por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Jesús. Y es ese Dios que vino y habitó entre nosotros. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí en medio de ellos, es decir, porque Él nos recibió. Por lo cual salí en medio de ellos y apartado, dice el Señor, y no toqué lo inmundo. Jesucristo es el Espíritu. Es Dios que vino y habitó entre nosotros. Es el Señor que nos manda. Y mire qué más dice. ¿Qué más dice? Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, ¿quién es Jesús? Mire, el Espíritu es el Dios que vino y habitó entre nosotros, es el Señor y es el Padre, el Dios o el Señor Todopoderoso. Amén. ¿Sí? Entonces, Pablo demostró por el Espíritu que Jesucristo es el Espíritu, Señor, Dios, Padre, el Todopoderoso. ¿Qué más quieren? Pues, nadie puede recibir el Espíritu Santo y decir que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, que Jesucristo es el Dios Hijo,
que Jesucristo es el segundo Dios, que Jesucristo es otra persona divina. ¿Ah? Que vayan y veneren imágenes o a la Virgen María diciendo que es Madre de Dios. Ahorita que eso está la renovación carismática, diciendo que reciben el Espíritu Santo y usted los ve adorando a María y todo eso. Eso es falso. El Espíritu conduce a toda verdad, muchachos. Amén. A mí me sacó esa mentira y me mostró esta verdad. Entonces, sí se puede recibir, claro que sí, pero inmediatamente salen de allí. Cuando viene de verdad el Espíritu Santo sobre esa persona. ¿Y por qué viene el Espíritu Santo? La Biblia dice en el Salmo, dice, a ver si lo encuentro, dice que el que sacrifica alabanzas, dice allí, el que sacrifica alabanzas me honrará, pero el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Entonces no es solamente ir a cantar, también el Señor dice, el que tenga hambre y sed de la justicia, ¿no? Bienaventurado el que tiene hambre y sed de la justicia, porque él será saciado. Hay gente que por esa hambre, hermano de Dios, llega al lugar que es. El Señor le demuestra, porque Dios es fiel. Entonces dice, la verdad, bueno, a ver si lo encuentro aquí. Dice, es una profecía. Dice que el que sacrifica alabanzas me honra, pero el que ordene su camino, le mostraré la salvación de Dios. Es lo mismo que dice la bienaventuranza. Es lo mismo. Bienaventurado el que tenga hambre y sed de la justicia, porque él será saciado. Entonces, de verdad, hay gente que tiene hambre y sed, que no está solamente por ir y llenar una banca, o van porque les predican la prosperidad. No, esa persona que tiene hambre y sed y ordene su camino, Dios es fiel y le muestra su salvación. Léalo, Salmo 50, 23. ¿Qué dice? Ajá. Dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Salmo 50, 23. Entonces, hay gente en esas iglesias que de verdad son gente buena, gente santa, gente que de verdad tiene hambre y sed de Dios. ¿Qué pasa con ellos? Dios cumple su promesa. Amén. Los saca de allá. De una u otra forma, los saca. ¿Y qué pasa con ellos? Dios los llena de su espíritu, los saca de allá. Vienen y se bautizan en el nombre de Jesús, o simplemente al leer la Biblia. Son gente tan ordenada que de verdad quieren su salvación, que Dios les revela, o solamente les abre el entendimiento. Bueno, o ellos abren el entendimiento y comprenden. ¿Y qué pasa con ellos? Cuando usted menos piensa, los ve en la iglesia. Pastor, vengo que me permite estar aquí, vengo a congregarme. Es que yo ya miré por la escritura que lo que estaba allá me estaban predicando, ¿qué era? Una mentira. Bueno, esa fue la respuesta. ¿Conforme o no conforme? Sí, señor, conforme. ¿Conforme? Conforme a la Sí. Y con respuestas directamente con la escritura. Respuestas 100% bíblicas. Bueno, mis hermanos, denle allí me gusta, por favor, a la conferencia y compártanla, por favor, denle allí, denle en seguir ahí a la página también, denle en seguir y compartan. Bueno, dígame, pues, denle en seguir y, por favor, compartan. Hasta la próxima.